A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un joven que quiso ser escritor. Su padre le apoyó y le consiguió una buhardilla para su vida artística y solitaria. Pero al poco tiempo, el joven fracasó estrepitosamente y tuvo que volver a casa. Ese pichón vacilante de escritor se llamaba Honorato de Balzac y, ansioso por conseguir dinero, dedicó su naciente talento a escribir novelas de estilo truculento, de gran demanda por el público y con una lamentable calidad. Por física y artística vergüenza, Balzac firmaba con seudónimo aquellas novelitas y novelones de tercera categoría. Después vinieron los amores y más amores, el éxito económico seguido de estruendosos fracasos que convirtieron a Balzac no solo en el autor más leído de Francia, sino en el más perseguido en toda Europa por sus acreedores. Inclusive en algunas de sus casas, Balzac había construido un túnel de escape en la sala y lo disimulaba con un tapete para utilizar aquella ruta de emergencia en caso de algún acreedor irritado. Pero en medio de tantas penurias y tensiones, Balzac se convirtió en un vigoroso novelista, renovador de la novela moderna. En sus páginas estamos nosotros, los humanos, con nuestra ambición y con el amor, con la sed de dominio y los intereses creados. Y con nuestros mezquinos apetitos, o con nuestras sublimes grandezas, con sueños y dolores, con un realismo que nos permite reconocernos. Balzac, el pensador y novelista, el que decía que las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan las moscas grandes y quedan atrapadas las pequeñas. Y que sobre el amor y la felicidad afirmaba: uno puede amar sin ser feliz y ser feliz sin amar, pero amar y ser feliz es algo prodigioso. Honorato de Balzac, referente de la literatura francesa y universal, estaba naciendo un día como hoy, 20 de mayo de 1799. Feliz cumpleaños, señor Balzac, y ojalá, más allá del silencio, siga llenando páginas para describir y conocer lo que más le apasionó, el alma del ser humano. Las principales noticias del día. Titulares. Jorge Glass no se presentó a la audiencia. Juicio político contra el Contralor genera nuevas divisiones en la Asamblea. Inmobiliar quiere vender el bosque Santa Catalina para que sea urbanizado. El proyecto para Bicicú se presentará en Quito. En el segmento de opinión, 20 millones en los lujos de Correa y el 24 de mayo de 1822. En política internacional, dificultades democráticas. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, una tarea posible. Martín Pallares, Salvador se moja el poncho en Santa Elena. El flop de la noticia. Noticias del día. Jorge Glass no se presentó a la audiencia. Los simpatizantes de la Revolución Ciudadana recibieron con optimismo el fin de la audiencia. Tocaron música de marimba en las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Desde temprano, los seguidores del ex vicepresidente Jorge Glass lo apoyaron, pese a que no se presentó ni mandó abogado como estrategia para que se suspendiera la diligencia. El acto judicial se instaló para resolver la apelación a la libertad de Glass, quien dejó la prisión el pasado 10 de abril mediante un habeas corpus.
Ahora la decisión de si revocan o no esta medida se resolverá en un plazo máximo de 8 días, según se anunció tras finalizar la audiencia que duró 4 horas. El análisis del recurso legal está en manos ahora de los jueces del Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santa Elena. En las primeras horas, los magistrados escucharon a los defensores que repasaron brevemente la condena a 8 años de prisión y las 2 sentencias en firme por casos de corrupción contra Glass. Se habló del controvertido beneficio de la libertad condicional que le otorgó Diego Moscoso, juez de Manglar Alto. Glass, recluido desde finales de 2017, quedó en libertad 5 años después de haber sido sentenciado. La audiencia era clave para la ratificación o la revocatoria de su libertad. Juicio político contra el Contralor genera nuevas divisiones en la Asamblea. La suerte del Contralor Carlos Riofrío ha estado en el limbo por cerca de 2 meses. Después de que la Comisión de Fiscalización recomendara el archivo del juicio político en su contra, el Pleno de la Asamblea no ha logrado instalar la sesión para resolver sobre este informe. Este juicio político se vio enredado en la pugna legislativa. La sesión original en la que los legisladores iban a tratar este informe, el 29 de marzo del 2022, fue suspendida por un cambio del orden del día para incluir la creación de la Comisión Multipartidista para evaluar al Consejo de la Administración Legislativa, CAL. En un segundo intento, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, convocó la sesión para el 28 de abril del 2022, pero hubo una amenaza de bomba que coincidió con la instalación de la Comisión Multipartidista. Y finalmente el tema se agendó al 18 de mayo, cuando se cumplen ya más de 2 meses desde la decisión de la Comisión de Fiscalización. Y ahora, entre los legisladores hay criterios divididos sobre si el proceso debe seguir o no. El informe de fiscalización no es vinculante, por lo que UNES impulsaba la idea de desecharlo, y que si haya un juicio político en el Pleno contra Riofrío. Inmobiliar quiere vender el bosque Santa Catalina para que sea urbanizado. La venta del área protegida Santa Catalina, ubicada en la parroquia Uyumbicho del Cantón Mejía, despierta preocupación en las autoridades locales, entre los habitantes de la zona y hasta entre funcionarios del gobierno. Sobre todo porque el bosque consta como área protegida por ordenanza municipal desde 2011. El Código de Ordenamiento Territorial establece que los municipios determinen el uso del suelo de cada terreno. Según el alcalde de Mejía, Roberto Hidalgo, la venta de 216 hectáreas del bosque, impulsada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, a la Asociación de Desarrollo Integral Plurinacional, busca el fraccionamiento del terreno en lotes de hasta 200 metros cuadrados para la construcción de viviendas. Los suelos del bosque no son urbanizables ni industriales y no se puede dar su fraccionamiento, agrega. El alcalde se queja de la operación que pretende concretar Inmobiliar, pues la entidad busca obtener recursos de donde sea. Los 1.6 millones de dólares que ha puesto como valor del bosque no solucionarán los problemas económicos que tiene el gobierno y causarán problemas ambientales, así lo advirtió el burgomaestre. Hidalgo refiere que el bosque Santa Catalina es una de las pocas reservas naturales que tienen los cantones Mejía y Quito, además de ser un corredor verde vital para las zonas de los volcanes Atacazo y Paso Ochoa. Proyecto para BiciQ se presentará en Quito. Una solución provisional es lo que se prevé para dar uso a 600 bicicletas que se encuentran almacenadas en el Parque Bicentenario y que pertenecen al proyecto BiciQ, paralizado desde el 2020. Ricardo Pozo, secretario de Movilidad, dijo que la entidad recién trabaja en la elaboración de un plan provisional que entraría a funcionar a finales de junio del 2022. En tanto, las bicicletas permanecen embodegadas y sin mantenimiento en un galpón que es administrado por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Pozo agregó que hasta octubre del 2022 hará un estudio para que Quito tenga un sistema de movilidad alternativa que se extienda a toda la ciudad.
Se refirió al informe que emitió la Contraloría, donde se encontró irregularidades en la compra de 300 bicicletas por un valor de $800,000. En el informe detalla que las bicicletas tuvieron un costo de importación de $690,15 por cada bicicleta, incluido impuestos, y en el contrato se planteó un valor de $2,814,02 sin IVA. Según el organismo de control, el municipio no elaboró estudios técnicos que justifiquen la compra y realizó pagos injustificados a la empresa All Bikes, que ganó el concurso para la entrega de las bicicletas. El contrato BiciQ inició en el 2012 con una inversión de $1,080,000, de los cuales se perdieron el 100% por falta de gestión. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. El tema del avión se puso de moda. El ministro de Finanzas le contó al Ecuador en una entrevista de televisión que el avión ha sido vendido. El periodista le preguntó de montos y si ya estaba el dinero en la cuenta única, y bueno, la idea fue como que todo había finiquitado sin ningún contratiempo. Pocas horas después, Inmobiliar, que es la titular responsable de los bienes del Estado, hablaba de que el trámite está en camino. El presidente de la República en forma categórica dijo: se vendió $8 millones. Y resulta que el presidente Duque dice: a ver, un momento, yo no he pagado un centavo y no lo voy a pagar. Él se refiere a su corto tiempo que está en el ejercicio del poder, y seguramente las preocupaciones obvias de una campaña electoral, que Petro no tendría autoridad moral para decir pero nada sobre este tema, porque es el avión que compró su amigo, pues, su yunta, pero igual, pues ellos lo dicen. Entonces puede ser que eso provocó este contratiempo. Ahí lo que siempre vale pensar antes de decir las cosas y ponerle un poco de sabiduría, conociendo a los tipos. Y mientras no esté el tema finiquitado, mejor aguantarse un poco. Pero ¿a qué me quiero referir? Los correístas y todo ese grupo que tienen ellos y ellas, que les entregan el libreto, salieron a hablar de que no se hizo la venta. Pero ustedes se han dado cuenta que no hablaron del costo del avión en inicio y del costo actual. $28 millones pagó el Ecuador por ese avión que diseñó Correa para él, armado en la parte interior con lujos, etcétera, etcétera, etcétera. Que para alguien ese avión solo que tenga, le puede servir tal como está, solo que sea de alguna cúpula, alguna cosa así, algún jeque, algo de eso. Pero bueno, 28 millones. ¿Cuál es el costo comercial del avión? 8. ¿Se dan cuenta? Pues se dan cuenta, señoras y señores, $8 millones cuesta el avión que lo compraron, o sea, para la venta, que lo compraron en 28, recién hace unos 7 años. ¿Les parece? Es impresionante, ¿no? De eso sí no hablan. Pero ¿saben de qué también no hablan? De esto que me permito ofrecer como un punto de vista personal. Perdón. A ver, ese avión le sirvió a Correa una temporada y luego compró un avión que costaba más del doble. Creo que algo así como $75 millones. A ver,
¿Cuál fue el propósito? ¿Tener un avión que tenga autonomía de vuelo para ir a dar la vuelta al mundo? Bueno, bien pudo haber sido en esta gente parte del pretexto. Pretexto, como se escucha. Porque lo que cuenta es que este avión, Embraer Legacy, es el avión que está en investigación porque volaba sin pasajeros. Bueno, sin tripulación no es posible, pero reducida al máximo. O mejor dicho, al mínimo. Ese es el avión que volaba por diferentes cielos del mundo. ¿Qué hacía? Ah, pero es que hay un asuntito, pues. Esa información debe estar ahí. Estoy absolutamente segura. Si no la tienen aquí, la tienen fuera, pues. Porque está coordinada toda la información que tiene que ver con las aeronaves que están en cualquier parte del planeta por obvias razones, pues. Por obvias razones. Entonces, que ese avión para salir de Quito necesitaba, por decir, 300 galones de combustible y no podían poner más combustible. Sí, pero no le pueden poner más combustible así porque sí. No le ponen más combustible porque las condiciones atmosféricas del aeropuerto, el Ilaló, etcétera, de Guayaquil puede salir full combustible. Pero ocurre que el avión, aparte del combustible determinado, 400 galones, pesa tanto. No tiene pasajeros. Sí, pero el avión tiene un peso que está en el tablero. Claro, en el tablero de instrumentos hay tanto de peso. No, es que no pueden dejar de hacer constar eso. Eso debe estar hasta en la caja negra, que no solo creo que es para monitorear los momentos de un percance. Ese es el punto, pues. Y que si sale full combustible, pesa tanto el combustible, pero además el avión tenía tantos kilogramos adicionales. ¿Qué pensó? ¿Qué le pusieron? ¿Doble turbina? ¿Qué pasó? Ese es el punto. Pero pensemos como ellos. Bueno, ese avión pues se negaba ya estratégicamente Correa a usarlo porque ya tenía su propio avión, el Falcon. ¿Y por qué? Porque este avión estaba destinado para volar sin gente, pero sí con peso. Entonces, por cualquier eventualidad, el avión, pasa algo con el avión, lo retienen o cosas por el estilo. No, ese avión yo no vuelo. Ese avión ni lo he visto, ni lo he conocido. A ese fue el punto. Por eso, a ese avión dejaron de usarlo para uso de Correa, para no correr ningún riesgo. Que muy vivos. No, nada hay oculto bajo el sol. Qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Opinión. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado. Este será el último comentario de la semana antes del Bicentenario. Así es que, así como lo he venido haciendo desde el inicio del año, esta cuenta regresiva para llegar al 24 de mayo concluye ya muy pronto, dentro de pocos días. Así es que aproveche este tiempo, aproveche el feriado, aproveche todo lo que se va a hacer en estos días para que usted, sus hijos, sus nietos, sus estudiantes, sus compañeros de trabajo, usted mismo, puedan ir a los distintos sitios conmemorativos de esa gesta histórica. Para mí, el 24 de mayo de 1822 es una fecha emblemática para lo que hoy conocemos como el Ecuador. Sin duda alguna, esa gesta heroica no construyó el Ecuador desde el inicio, porque inmediatamente después de haber obtenido el triunfo militar en las faldas del Pichincha, nos acercamos o nos adherimos, es mejor utilizar el término, a la Gran Colombia. Por lo tanto, el Ecuador es Ecuador desde 1830, pero la batalla de Pichincha de 1822
marcó definitivamente la independencia frente a lo que nosotros conocíamos como el Imperio Español. Aquí no quiero denostar a España. España forma parte importante de nuestra historia. Somos mestizos, somos una corriente de pensamiento, de costumbres, de religión, de idioma similar, si no idéntica entre todos nosotros. Por lo tanto, ese acontecimiento de la batalla del Pichincha debe ser, sin duda, una muestra de que hemos entendido que la historia está escrita, nadie la puede cambiar, nadie la puede torcer y evidentemente lo que nosotros entendemos como mestizaje entiende también esa parte de la historia que hoy nosotros nos regocijamos en tener como parte de nuestras vidas. Somos una generación privilegiada. Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos en Telesucesos, Canal 29, y atrás de la pantalla o delante de su televisión, va a poder vivir los 300 años de la batalla del Pichincha. Así es que aprovechemos de esta fiesta histórica. Así como cuando nos dicen que los eclipses de sol o de luna se van a repetir dentro de 80 o 100 años y se viven repitiendo cada 15 días, asimismo utilicemos el entusiasmo que esto nos genera para poder el 24 de mayo del 2022 tener una fiesta cívica, una fiesta patriótica y por sobre todas las cosas que reconozca los valores de nuestros próceres. Bolívar, el gran libertador, el gran hacedor de toda una corriente independentista en América Latina. Él y los otros grandes generales, O'Higgins, San Martín y todos aquellos que creyeron que esta tierra merecía tener una independencia política para autodefinirse, para autogobernarse, para automanejarse, es el gran latinoamericano, el personaje más importante de América en toda su historia y quizás uno de los más importantes del mundo, conjuntamente con Alejandro Magno, con Napoleón y con otros tantos héroes de las distintas latitudes del mundo. Bolívar debe ser reconocido como lo que fue, el visionario, el hombre que buscó la libertad para nosotros, el hombre que creyó que este pueblo debía ser libre y trabajó para ello. Acá mismo, en el Ecuador, quizás existan quienes no crean en la figura de Bolívar y en sus ideales, pero nadie puede desconocer el temple, la valentía, la capacidad de liderazgo, el arrojo y la determinación para luchar por sus sueños. Después, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, un hombre que quiso muchísimo esta tierra, tanto la quiso que está aquí mismo todavía enterrado en la Catedral Metropolitana. Tanto la quiso que se casó con una quiteña, tanto la quiso que se asentó en esta tierra, tanto la quiso que vino también él en persona a enfrentar la batalla del Pichincha. El gran estratega militar de la época se llamó Antonio José de Sucre. Hablemosle a nuestros hijos de ese gran mariscal, de esos héroes de verdad, de aquellos que construyeron la patria ecuatoriana poniendo su pellejo como hipoteca de aquello. Ellos que tuvieron el arrojo y la valentía de luchar por gente que ni siquiera habían conocido y que hasta ahora nosotros seguimos siendo beneficiarios de su visión. La gran Manuela Sáenz, que no solamente fue la compañera sentimental de Bolívar, sino quien iba dando todas las ideas libertarias, la que organizó a la ciudad de Quito, la gran organizadora de los barrios de Quito, la ideóloga del ataque, la que fue llevando adelante todos los temas conspirativos dentro del marco de la ley y fuera de ella también, sin duda alguna. Pero ese tipo de actos de valentía demuestran que la gesta libertaria no fue solamente la que manejó Bolívar o Sucre, sino que Manuela también representa aquella figura femenina importante que hizo lo que tenía que hacer en una sociedad que sin duda alguna fue muchísimo más machista que la actual. Abrirse campo entre aquellos próceres para ella no habrá sido sencillo, pero nos dejó un legado histórico importante. Y los jóvenes, representados en Abdón Calderón Garaycoa, el héroe niño, aquel que quizás no murió como nos contaron que murió, quizás no murió
teniendo varias heridas en sus extremidades. Ese no es el valor que nos entrega Calderón. El valor que nos entrega para la historia y para la posteridad es que los jóvenes deben aprender a luchar por sus sueños, deben aprender a comenzar a luchar por sus sueños lo más pronto posible. Calderón rompe aquel esquema que dice nunca es tarde para empezar. Sí, quizás ese sea uno de los paradigmas más importantes en la modernidad, pero él demostró que siempre va a ser mejor comenzar pronto. Y a sus 17 años enfrentó la batalla por la libertad. Quizás también teniendo resentimientos en su corazón porque su padre fue asesinado años antes en la matanza de 1810. Pero, sin duda alguna, lo que él pudo haber representado para esta tierra debe ser uno de los vivos ejemplos de lo que deben ser los jóvenes ecuatorianos. Valientes, entregados, decididos, humildes, sencillos, pero por sobre todas las cosas con un profundo amor patriótico por esta tierra. Recuperemos los valores patrióticos de esta tierra. Y claro, de aquellos que no se habla, de los 2.971 soldados que formaron parte de los distintos batallones, del Albión, del Magdalena, del Trujillo, de todos aquellos que estuvieron en el campo de batalla aquella mañana del 24 de mayo de 1822. No nos olvidemos de aquellos que fueron pueblo también, de aquellos que quizás no tienen un monumento y que merecen tener uno, aquellos que trabajaron como zapateros, haciendo los uniformes, como cocineras muchas mujeres, gente que tomó la decisión de luchar por un ideal compartido con los grandes comandantes de la gesta histórica. De ninguno de ellos nos olvidemos. Hagamos ahora un acto de contrición cívica y patriótica para que el 24 de mayo del 2022 podamos reconocer en ellos y en su espíritu los valores fundamentales de esta tierra que ha sufrido tanto y que tiene que enfrentar con la valentía de hace 200 años las nuevas amenazas, que sin duda alguna nos aquejan cada día con más fuerza. El narcotráfico, la violencia, la inseguridad, la desigualdad, la pobreza y el hambre son las nuevas cosas o los nuevos desafíos que tendremos que enfrentar con la valentía de nuestros próceres. Gracias Bolívar, Sucre, Manuela, Calderón y a los 2.971 soldados que nos regalaron esta patria que hoy tenemos. Soy Andrés Castillo Maldonado. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Global Hoy con Alan Carney. Tanto al interior de la sociedad, cuando ésta se organiza políticamente en una democracia real, donde el ejercicio político se lleva a través de actores organizados en estructuras partidarias que de una u otra forma representan las diversas posturas e intereses que existen en esa sociedad, como en las organizaciones supraestatales, donde una comunidad de países se asocian para lograr una más efectiva respuesta a necesidades o problemas que los afectan a todos, es común encontrar dificultades y trabas para adoptar decisiones o medidas respecto de las cuales a veces hay diferencias sustanciales. Para la solución de estas diferencias, el mecanismo que la democracia adopta es la negociación, a través de la cual se buscan acuerdos mínimos que sin necesidad de satisfacer a todos en todo, abran la puerta para evitar el estancamiento de los procesos. Cualquier democracia funcional reconoce por su propia naturaleza el derecho inalienable de cada miembro de esa comunidad para mantener opiniones y criterios diversos sobre temas distintos y la posibilidad de expresarlos públicamente sin temor a una represión por tales posturas. Uno de los más graves problemas de las democracias es el lidiar con actores que actúan a su interno formalmente sin creer en sus valores y principios y que más bien se valen de esas reglas de juego para buscar destruir o al menos debilitar a la democracia.
Es así como varias veces en la historia se ha dado el caso de países que han tomado la ruta democrática recaer en formas de gobierno arcaicas, autoritarias y abusivas. No muchos países del mundo han logrado mantener una democracia política eficaz y estable que haya logrado mantenerse como tal en el tiempo. Lo que sí cabe destacar es que todas las que han sido capaces de hacerlo son hoy parte de un club muy exclusivo, el de los países más prósperos del mundo, con los más elevados estándares de satisfacción en sus ciudadanos por la calidad de vida y el respeto individual que estos encuentran en su país y sus instituciones. Cuando trasladamos esta cultura democrática al plano supranacional, resulta inevitable que también la negociación de unos acuerdos básicos muestre el camino para resolver crisis, pero al igual que en las sociedades democráticas, ocurre a veces que alguno o algunos de sus miembros hayan pasado a ser de aquellos que están dispuestos a utilizar las herramientas de la democracia para atacarla y destruirla. Están a la vista dos situaciones que reflejan esta realidad en estos precisos momentos. La primera se da de cara a la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse el mes de junio en Los Ángeles. Existen dos reglas básicas establecidas para la convivencia al interior de la OEA y de las cumbres que se realizan entre sus Estados miembros. La primera es el respeto de sus miembros al interior de sus países de los principios de la democracia. Esto es, elecciones libres sin la intervención estatal a favor o contra ningún actor, y el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales de información y de opinión. El segundo consagra el derecho del anfitrión a invitar a la cumbre a quienes él vea conveniente. La administración Biden, a quien ha correspondido actuar en tal calidad para la próxima cumbre, ha informado que no invitará a la misma a las 3 dictaduras regionales actualmente en funciones, las de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Evidentemente, se está respaldando en ese principio básico que la OEA establece como prerequisito para incluso la permanencia y participación del país en la organización. Existe inclusive un mecanismo de suspensión temporal de sus miembros cuando se desvían gravemente de su compromiso democrático. En el caso de los 3 países excluidos de la invitación a la cumbre, la situación es aún más diáfana. Cuba no es parte de la OEA, Venezuela está en pleno proceso de retiro por su propia decisión desde hace 2 años, y Nicaragua acaba de pedir el suyo tras el papelón de su anterior embajador ante el organismo, donde denunció a su propio gobierno como una dictadura y al reciente proceso electoral como un fraudulento sainete. Para no dejar cabo suelto alguno, la dictadura de Ortega procedió a tomarse las oficinas de la sede de la OEA con la policía, secuestrando documentos y bienes del organismo en una inédita acción de absoluto irrespeto a toda norma de derecho internacional, pero sobre todo de una básica decencia y educación. Lo que de ninguna manera sorprende dadas las atrabiliarias y trogloditas prácticas de Ortega. Discutir la condición dictatorial de Cuba tras 62 años ininterrumpidos de régimen de partido único, tras la represión permanente de cualquier disidencia, parecería carecer de sentido, excepto para quienes ven en las dictaduras la mejor alternativa de gobierno. Pretender atribuir credenciales democráticas al narcoestado venezolano tampoco parece muy sostenible. Así pues, la decisión que los anfitriones han tomado parecería totalmente alineada dentro de los principios que la OEA establece y que adopta como facultad el anfitrión. Qué curioso resulta que se haya hecho tanto ruido y levantado tanta polvareda por la decisión de excluir de la cumbre a las 3 dictaduras. Siempre enternece ver
tomados de la mano a AMLO y a Bolsonaro, entre otros, solidarizándose con los dictadores y anunciando su no participación en la cumbre si estos no son invitados. Pero sin duda siempre resulta oportuno el ver de qué lado se decantan esos líderes que tan poco valor parecen dar a unos principios y valores que han sido motivo de muchos años de lucha y de sangre en el continente. En Europa, mientras tanto, la OTAN, alianza de carácter militar que agrupa a buena parte de Europa y a Estados Unidos, se halla ante la solicitud de dos países escandinavos, Suecia y Finlandia, de integrarse a la alianza ante los recelos y temores que la agresión rusa contra Ucrania ha despertado entre la población de ambos países. La comprensible solicitud, que fue generalmente bien recibida por los demás miembros, exige, sin embargo, la unanimidad. Al parecer, Turquía no estaría de acuerdo, en principio al menos, a aceptar el ingreso de los dos países a la OTAN, al parecer por resentimiento de Erdogan por el asilo político que esos países han brindado a miembros del PPK, el partido kurdo que busca independizarse de Turquía, y asimismo por haber dado refugio a personas que participaron en el fallido golpe de Estado contra Erdogan en 2016. Seguramente serán unas arduas negociaciones las que vendrán, más aún cuando, como en Brasil, estamos a puertas de unas elecciones en las que el nacionalismo y la figura del hombre fuerte serán claves para la campaña. La imagen es más importante que la esencia. Triste. Muchas gracias. Editorial. Una tarea posible por Ramiro Ruiz. El gobierno de Ecuador ha planificado implementar conocimientos y tecnología dirigido a los sectores productivos y de emprendimiento. La señal es generar más inversión y empleo, intercambiar experiencias sobre innovación, acciones importantes en las relaciones bilaterales entre Ecuador e Israel. Estas son algunas de los detalles que dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante su visita oficial a ese país. El 12 de mayo del 2022 inauguró simbólicamente la Oficina de Innovación del Ecuador en la ciudad de Jerusalén. Hasta esta fecha, 81 empresas israelíes pusieron recursos en el sector agrícola de silvicultura, pesca, construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Mientras que en la empresa privada, 30 grupos empresariales se habrían afiliado a la Cámara de Innovación y Comercio Ecuatoriano Israelí. El presidente Guillermo Lasso conversó con líderes de ecosistema de innovación de Jerusalén y jóvenes emprendedores ecuatorianos. Especificó la importancia que el gobierno le da a la reactivación económica, la creación de oportunidades y el desarrollo de la innovación en el país. Mejorar sustancialmente la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación no son tareas imposibles. Hay cosas concretas y relativamente fáciles que se forjan en otras partes del mundo y se pueden hacer en Ecuador. La tarea es impostergable porque el siglo XXI es el siglo de la economía del conocimiento. Al contrario al discurso de la vieja izquierda y la vieja derecha en la región, los recursos naturales ya no son las que producen más crecimiento. Los países que más están avanzando en todo el mundo son los que le retaron a la innovación y producen bienes y servicios de mayor valor agregado. Según la investigación de Andrés Oppenheimer, el país con el mayor ingreso per cápita del mundo es el diminuto Liechtenstein, que no tiene ninguna materia prima, mientras que países con enorme riqueza de materias primas como Venezuela y Nigeria están entre los que cargan más altas tasas de pobreza. Y no en vano, los hombres más ricos del mundo son empresarios como Gates, el mexicano Carlos Slim o Warren Buffett, que producen de todo menos materias primas. El mundo ha cambiado,
Mientras en 1960 las materias primas establecían el 30% del Producto Bruto Mundial, en la década del 2000 representan apenas el 4% del mismo. El grueso de la economía mundial está en el sector de servicios, que representa el 68%, y en el sector industrial, que representa 29%, según el Banco Mundial. En la economía mundial, los países mejor posicionados son los que más competitivos, es decir, los que pueden producir bienes y servicios más sofisticados y a mejores precios. La receta para crecer y reducir la pobreza en nuestros países no será solamente abrir nuevos mercados con más acuerdos de libre comercio, sino inventar nuevos productos. Y eso solo se logra con una mejora de la calidad educativa. ¿Cómo se entiende el viaje del presidente de Ecuador a Israel? ¿Por qué el país que más invierte en innovación como porcentaje de su Producto Interno Bruto en el mundo y el número 2 en compañías listadas en el índice de Nasdaq de empresas tecnológicas de Wall Street después de Estados Unidos? Si se mide la relación con la pequeña población de Israel, un país de 7 millones de habitantes, ningún país del mundo tiene más empresas tecnológicas per cápita. Israel tiene 6,3 empresas cotizadas en el Nasdaq, mientras que Japón tiene 6, Irlanda 5, Gran Bretaña 5, Alemania 2, Francia 2 y China ninguna. Hoy Israel es el país con mayor concentración de innovación y espíritu emprendedor del mundo. Israel es el país del mundo que más invierte en investigación y desarrollo. Algunos ejemplos tecnológicos lo certifican: el pendrive o USB, la memoria flash, los sistemas Pentium y Centrino, y que se utilizan en los centros de investigación. La píldora cámara, que se está usando cada vez más en el mundo para transmitir fotografías desde el interior de los intestinos para detectar enfermedades, son inventos israelíes, así como los medicamentos contra la enfermedad del Alzheimer. Sin olvidar el carro eléctrico. Israel no tiene recursos naturales y está amenazado por sus vecinos. Ecuador disfruta de recursos naturales para desarrollar energía, ciencia y tecnología, turismo natural y cultural en las 4 regiones naturales. Necesita convertirse en un país emprendedor. Ramiro Ruiz. Salvador se monja el poncho en Santa Elena. Martín Pallares, 4 pelagatos. Que el procurador Íñigo Salvador se haya movilizado hasta Santa Elena para abogar en primera fila para que la Corte Provincial revoque el habeas corpus de Jorge Glass es algo que debe ser y debe haber molestado a algunos, sobre todo en el supuesto de que haya habido un acuerdo con el gobierno, como algunos sostienen, al observar la casi inexistente oposición hecha por el SNAI ante las irregularidades cometidas por el juez Moscoso aquel 9 de abril. Lo que hizo Salvador tiene sin duda mucha relevancia. Que haya ido con un equipo de alto nivel de su despacho y que haya hablado él como representante del Estado ecuatoriano es un potente gesto de cara a los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena, que comunicarán en 8 días su decisión de aceptar o no el recurso de apelación al habeas corpus con el que Glass salió de la cárcel de La Tacunga. Lo es también para la opinión pública, que a menudo tiene un peso específico en las decisiones de los administradores de justicia. El procurador sostuvo en su intervención que el proceso en el cual se le otorgó el habeas corpus a Glass es nulo desde el inicio, y que todo lo que ha ocurrido a partir de eso debe retrotraerse. Es decir, que Jorge Glass debe volver a la cárcel de La Tacunga donde estaba preso. Según Salvador, la nulidad del proceso despachado en Manglar Alto se debe a que la Procuraduría debió haber sido citada a la audiencia de abril, ya que el SNAI, el organismo encargado de las cárceles, no tiene personería jurídica. No puede entonces comparecer solo, sino con el auspicio del abogado del Estado, que es él. El proceso es nulo e írrito,
y Salvador pidió a los jueces de Santa Elena que se abra un expediente por error inexcusable en contra del juez Javier Moscoso, que tomó la decisión. También hizo una exposición sobre lo que sostuvo fue un sorteo amañado y tramposo para que la causa llegue hasta el despacho del juez Javier Moscoso en extrañas circunstancias. El recurso de Glass debía haber sido conocido, según él, por la Corte Constitucional y no por un juez de Manglar Alto. El gesto del procurador fue sorpresivo, pues hasta minutos antes de su llegada se decía que no acudiría y que enviaría a uno de sus funcionarios. No solo hizo su trabajo, sino que comentó que las personas que intervinieron como amicus curiae, amigos de la Corte, a favor de Glass, llevaron los mismos escritos con las mismas faltas ortográficas. El procurador se jugó por este caso, lo elevó ante la opinión y ante los jueces a la categoría de tema de interés del Estado ecuatoriano. Salvador no fue el único funcionario de alta jerarquía en dedicar tiempo a la audiencia. También estuvo la fiscal general Diana Salazar, aunque de forma telemática. Salazar, sin embargo, no actuó y encargó la argumentación a José Luis Arcos, director de asesoría legal y patrocinio de la Fiscalía. Uno de los amicus, contrarios al habeas corpus, quiso cederle su participación a Salazar, pero los jueces se negaron. La presencia de ella, acompañada de su alto mando en una sala de la Fiscalía, también mostró la importancia que reviste el caso Glass para esta institución. Arcos sostuvo que no hubo debido proceso en la audiencia de Manglar Alto y que aquello se puede constatar en el sistema digital de la Administración de Justicia, donde no se refleja un acta de sorteo de la demanda presentada, lo cual contraviene la normativa dispuesta para acciones fuera de horarios laborales. Que el procurador y la fiscal hayan estado en la audiencia fue un hecho que sin duda incomodó a quienes quieren que la libertad de Glass se mantenga en firme. Allen Berbera, el abogado que se hizo conocido por su defensa de Rafael Correa en su miserable persecución a diario El Universo, participó en la defensa de Glass y sostuvo que una de las pruebas de que Glass es un perseguido político es precisamente la participación de Íñigo Salvador y Diana Salazar. Según él, la supuesta persecución política a Glass es uno de los temas que justifican el habeas corpus. Vera y Carlos Alviar, abogados de Glass, pidieron a la Corte que ratifique la medida a favor del ex vicepresidente y, si no lo hacen, que ordenen la prelibertad a la que aseguraron ya tiene derecho. Los jueces dijeron que tomarán una decisión de acuerdo a lo que se ha presentado en el expediente. Esto, según dos constitucionalistas consultados por 4 pelagatos, significa que los jueces actuarán teniendo en cuenta lo que ocurrió en la audiencia de Manglar Alto y lo que se escuchó en el Tribunal Provincial. El problema es que en la audiencia de Manglar Alto el Estado no objetó nada, sostiene uno de los consultados. Salvador, con su presencia y sus argumentos, dio a entender que si la Procuraduría hubiera sido citada en ese entonces, el Estado sí hubiera hecho una oposición efectiva y convincente a las pretensiones de Glass. Martín Pallares, 4 pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Viernes, último día de la semana. Este fin de semana que viene, disfrute de toda la programación que se ha organizado para la celebración del bicentenario de la Batalla del Pichincha. No se lo pierda, salga, vaya al centro, conozca, dése una vuelta, vaya a los museos, mire los desfiles y por sobre todas las cosas haga que esta fiesta sea realmente conmemorativa de nuestros próceres. Hoy quiero decirles algo que es un secreto a voces. Parece que estamos ya a 8 días de que la señora Yori se vaya.
Señora Dori, ya no se sostenga con uñas y dientes de su cargo. Es importante entender los momentos políticos y usted está caída. No se sostenga en un cargo que no va a poder ejercer durante el próximo año. Es necesario que tenga claro que la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad histórica con el país. No podemos estar en el baile del banquito entre ustedes, señores asambleístas. El Ecuador se desangra con el sicariato, el Ecuador se desangra con la violencia, el Ecuador no tiene normas que apoyen a la policía para poder combatir la inseguridad. Seguimos teniendo un montón de problemas y ustedes en el baile del banquito, viendo quién se queda con la presidencia de la Asamblea. Señora Dori, por decencia, usted ha sido una mujer valiente. Cuando enfrentó al correísmo siendo prefecta de su provincia, nosotros le aplaudimos por la vehemencia con la que usted enfrentó la dictadura correísta. Pero ahora usted ha demostrado que puede ser una gran administradora de una prefectura, pero en la Asamblea Nacional no ha dado pie con bola, pero ni un ratito. Entonces uno tiene que reconocer, uno no puede tapar el sol con un dedo. Cuando uno es un buen arquero en el fútbol, de pronto no es un gran delantero. Y usted ha sido una gran prefecta, pero una pésima presidenta de la Asamblea. Por lo tanto, ahora que está a tiempo, tome la decisión de salir por la puerta de adelante. Busque una salida digna, como usted mismo ha dicho. Hable con sus compañeros de partido. Reúnase con el señor Isa, que es probablemente quien le está serruchando desde afuera a través de los alfiles que tiene dentro de la Asamblea Nacional. Pero no siga aupando esta crisis institucional que a usted y a sus compañeros les van llevando por el camino de la amargura. Señora Dori, espero que dentro de 8 días ya le pueda decir expresidente de la Asamblea Nacional. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plug de la Noticia. Nos vemos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un excelente fin de semana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.